Bienvenidos una vez más a su refugio seguro de cotilleo, donde las noticias del espectáculo son más jugosas que un melocotón en verano, las tendencias más calientes queman más que el asfalto al mediodía, y los romances, bueno, los romances son simplemente un festín para nuestros ávidos oídos. Espero que tengan sus palomitas preparadas y sus corazones listos para palpitar, porque la bomba que les traigo hoy es de aquellas que hacen temblar los cimientos de Hollywood, o mejor dicho, de Estambul. Sí, ya lo vieron en el título, no me haré de rogar más. Hoy, damas y caballeros, vamos a diseccionar, analizar y hasta podríamos decir de operar a corazón abierto el supuesto, el rumor, la especulación, llamémoslo como queramos, pero lo cierto es que está en boca de todos. El presunto romance entre Ander Cel y Kerem Bürsin, en este mismísimo 2025. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, un pequeño recordatorio para los rezagados, este es su santuario del cotilleo. Si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Corran, corran como si el último bolso de Chanel estuviera en juego. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña joyita que les avisa de cada nueva actualización, porque aquí, mis amores, la información vuela más rápido que un tuit viral. No queremos que se pierdan ni una coma. Además, al suscribirse entran automáticamente en el sorteo que se viene muy pronto. Regalitos, premios, sorpresas, todo por ser parte de esta maravillosa comunidad. Así que ya saben, no se lo pierdan por nada del mundo. Bien. Dicho esto, es hora de mancharnos las manos con este salseo que nos tiene a todos al borde del asiento. Hande y Kerem. ¿De nuevo? Después de la tormenta perfecta que fue su relación, su ruptura digna de una telenovela turca, las indirectas más sutiles que un elefante en una cristalería, las fotos borradas con más dramatismo que una escena de Shakespeare, y todo el drama que vivimos intensamente en 2021, 2022 y bueno, hasta un poquito de 2023. ¿Será posible que estén considerando una segunda oportunidad en pleno 2025? La verdad, se los confieso, la primera vez que vi el titular, pensé que era una broma de mal gusto. Pero luego la periodista de investigación que llevo dentro, y que ustedes han ayudado a cultivar, se despertó. Empecé a indagar, a cavar más profundo que un arqueólogo en busca de un tesoro, y me encontré con información, digamos, intrigante. Primero, vamos a rebobinar un poco. Para los que viven en una cueva, o simplemente no se engancharon a la fiebre de Senkalkapm, Hande y Kerem se catapultaron al estrellato como la pareja del momento gracias a esta exitosísima serie. La química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que pronto la ficción se desvaneció y la realidad tomó el control. Fueron meses de fotos juntos que derretían el corazón, viajes románticos a destinos de ensueño, miradas cómplices que valían más que 1000 palabras, y declaraciones de amor públicas que nos hicieron creer en el amor verdadero, ese que vemos en las películas, o en las series turcas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y seamos sinceros, en la vida misma, la burbuja explotó. De repente silencio absoluto. Rumores de distanciamiento que se propagaban como la pólvora, fotos borradas de Instagram con más furia que un volcán en erupción, y finalmente, la confirmación oficial de la ruptura, esa que nos dejó a todos con el corazón roto en 1000 pedazos. Ambos siguieron adelante con sus vidas, cada uno por su lado, enfocados en sus carreras y tratando de reconstruir su imagen pública. Hande vinculada a otros actores, modelos, incluso se llegó a hablar de un romance con un famoso empresario. Kerem, mucho más discreto, centrado en sus proyectos cinematográficos y televisivos, y dejando que los rumores se extinguieran por sí solos, como una vela consumida por el viento. Y así como por arte de magia, llegamos a 2025, un año donde la vida, como siempre, nos tiene preparadas sorpresas inesperadas, giros argumentales dignos del mejor guionista, y por supuesto muchísimo chisme para nosotros. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué pruebas, qué evidencias, qué migajas de pan hay que nos indiquen este supuesto reencuentro? Bueno, aquí viene lo jugoso, lo que realmente nos interesa. La primera pista y la más endeble, debo admitirlo con la mano en el corazón, son los famosos likes en redes sociales. Sí, esos likes. Esos insignificantes toques en la pantalla que a veces no significan absolutamente nada, pero que en el intrincado y fascinante mundo del espectáculo, pueden ser la chispa que enciende un fuego incontrolable. Resulta que ambos, Hande y Kerem, han estado dándose me gusta a publicaciones antiguas y a algunas nuevas de amigos en común. Algo que objetivamente podría ser pura casualidad, un simple gesto de cortesía,
pero que viniendo de ellos, de dos personas cuyo pasado amoroso ha sido tan público y tormentoso, levanta inevitablemente sospechas. ¿Un simple like? ¿O una señal codificada, un mensaje secreto en la inmensidad de Instagram? Ustedes deciden. La segunda pista, y aquí la cosa se pone muchísimo más interesante, son los avistamientos. Varios fans con ojos de lince y el corazón lleno de esperanza, afirman haberlos visto juntos en diferentes lugares de Estambul. Ojo, no hay fotos comprometedoras, ni besos robados a la luz de la luna, ni cenas románticas a la luz de las velas. Nada de eso. Simplemente coincidencias, encuentros casuales en restaurantes, cafeterías de moda, e incluso en el mismo gimnasio. Imagínense la escena. Ande levantando pesas con una elegancia innata, Kerem sudando la gota gorda en la cinta de correr, y ambos, inevitablemente, cruzando miradas. Coincidencias, podrían decir los más escépticos. Pero, ¿tantas coincidencias juntas? Huele raro, ¿no creen? Demasiado para ser una simple casualidad. Aquí hay gato encerrado, o mejor dicho, tortolitos encerrados. Pero la tercera pista, y esta, mis queridos chismosos, es la bomba que les prometí al principio, el plato fuerte de este festín de cotilleo. Se trata de una información que me llegó de una fuente muy confiable, una persona que trabaja muy cerca de ambos actores, alguien que tiene acceso privilegiado a su círculo íntimo. Según esta fuente anónima, pero totalmente fiable, Ande y Kerem habrían estado manteniendo conversaciones secretas desde hace algunos meses. Sí, lo que oyen. No se trata de un romance desenfrenado, de una reconciliación oficial con fuegos artificiales y alfombra roja. Más bien, se trata de un intento de reconectar, de sanar las heridas del pasado, de cerrar viejos capítulos, y de ver si, después de todo este tiempo, aún queda algo entre ellos. Un proyecto quizás de amistad renovada, o de un amor renacido. Al parecer, la ruptura fue mucho más dolorosa de lo que mostraron públicamente. Ambos sufrieron, ambos se sintieron perdidos, y aunque siguieron adelante con sus vidas, nunca dejaron de pensar el uno en el otro. Los tiempos no eran los correctos, sus carreras estaban en momentos muy diferentes, y la presión mediática era insoportable. Pero ahora, en 2025, con más madurez, más experiencia, y quizás, con menos expectativas, estarían intentando darle una segunda oportunidad a su historia. ¿Será que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta? Esperemos que sí. Obviamente, mis queridos chismosos, todo esto hay que tomarlo con pinzas. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, y podría ser simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar titulares y mantenerlos en el candelero. Pero sinceramente, con la mano en el corazón, creo que hay algo más. Veo en sus ojos, en las pocas fotos que han aparecido, una chispa, una conexión que no se puede fingir. Algo intangible pero perceptible, como un imán que los atrae inevitablemente. Además, hay que tener en cuenta un factor importantísimo: el tiempo lo cura todo. Han pasado años desde su ruptura, ambos han madurado, han aprendido de sus errores, han superado sus miedos, y tal vez, solo tal vez, están listos para perdonarse, para olvidar el pasado y empezar de nuevo. Imagínense la euforia, la emoción, el delirio colectivo de los fans si esto fuera verdad. Un reencuentro aún más espectacular que el de Jennifer López y Ben Affleck. Una historia de amor que renace de las cenizas, que desafía las leyes del destino, y que nos devuelve la fe en el amor verdadero. Sería épico, señoras y señores, épico. Por supuesto, también existe la posibilidad, no podemos obviarla, de que todo sea un invento, una fantasía desbordada de los fans, una simple coincidencia alimentada por el deseo. Pero como buena chismosa, como fiel creyente en el poder del amor, me niego rotundamente a perder la esperanza. Quiero creer en el amor, quiero creer en las segundas oportunidades, y quiero creer que Ande y Kerem pueden volver a ser felices juntos. Necesitamos un final feliz en esta historia, por favor. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué opinan? ¿Creen que hay algo entre Ande y Kerem en 2025? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, paseándose de la mano por las calles de Estambul y gritando su amor a los cuatro vientos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado, sin mirar atrás, sin revivir viejos fantasmas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me muero por saber su opinión. Necesito su sabiduría chismosa para poder dormir esta noche.
Recapitulando, hemos explorado a fondo el rumor bomba del posible reencuentro entre Andercel y Kerem Bürsin en 2025, analizando las pistas, los avistamientos, la información de nuestras fuentes totalmente fiables, lo prometo, y las posibilidades que se abren ante nosotros. Hemos considerado las esperanzas, los sueños, y también los riesgos de esta supuesta reconciliación. Al final, como en toda buena historia, solo el tiempo dirá si este cuento tiene un final feliz, o si se queda en un simple rumor, a fantasía pasajera. Muchísimas gracias por acompañarme en este chismorreo intenso. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido un rato, y que hayan alimentado su espíritu chismoso. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos, y el salseo más picante del mundo del espectáculo. Aquí el aburrimiento no tiene cabida. Ahora, déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos en próximos vídeos. ¿Quieren saber más sobre la vida amorosa de otros famosos? ¿Les interesa que analicemos las tendencias de moda más extravagantes? ¿O prefieren que hablemos de los últimos estrenos de cine y televisión, para que puedan decidir qué ver el fin de semana? Sus sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlas. Yo estoy aquí para complacerlos, mis queridos chismosos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos para que se unan a la comunidad chismosa y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y recuerden que aquí los espero con los brazos abiertos, con una taza de café caliente o un buen martini, según la ocasión, y con muchísimos chismes para seguir cotilleando juntos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, nos mantiene informados y nos ayuda a conectar con los demás, pero siempre con respeto, con empatía, y sin dañar a nadie. Ciao. Y que el chisme los acompañe.